Bueno, continuamos. Les decía que la forma de instalarse el evento vasculocerebral es importante para el médico en la emergencia, para poder definir el perfil del paciente, para si es un perfil isquémico o un perfil hemorrágico, porque los dos tienen pronósticos diferentes. Entonces, pero dentro del perfil isquémico, yo sé ya que el ataque transitorio de isquemia y el infarto cardioembólico se instalan de forma súbita, pero el infarto aterotrombótico y el infarto lacunar se instalan de forma lenta y progresiva. Entonces, es importante para nosotros este detalle. Ahora, si lo comparamos en la forma de instalarse con los perfiles hemorrágicos, los dos tienen una forma de instalación súbita, tanto la hemorragia subaracnoidea, tanto la hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, esto nos permite, con estos dos elementos nada más, los antecedentes y la forma de instalarse, nos permite a nosotros en una emergencia ir definiendo el perfil vascular de nuestro paciente. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿cómo se manifiestan estos casos? El ataque transitorio de isquemia tiene dos formas de presentarse, o como un síndrome vértebro-basilar donde predominan las manifestaciones del territorio posterior, como por ejemplo dificultad con toma de pares craneales, con dificultades en la coordinación, en la marcha, trastornos sensoriales. Estoy pensando en tronco encefálico, cerebelo, tálamo, que es el territorio posterior. O tiene la forma del síndrome carotidio, donde entonces se manifiesta como las manifestaciones de lesión de la cerebral media, fundamentalmente. Entonces el paciente me puede venir con un defecto motor más o menos. Entonces, pero lo bueno del ataque transitorio de isquemia es que estas manifestaciones solo duran una hora y a la hora tienen que regresar. O sea, que el paciente que le duró una hora o 40 minutos, 50 minutos la clínica y desaparece, muy fácil para nosotros definir que se trata de un ataque isquémico transitorio. El infarto lacunar tiene 5 formas de presentarse, o como un infarto sensitivo puro, trastornos sensoriales puros, motoras puras, o con la combinación de trastornos sensoriales y motores, o con una forma de disartria mano torpe, o con una forma de hemiparesia ataxia. Entonces, tiene formas clínicas específicas una vez que yo pienso en él, porque se instala de forma lenta y progresiva, y además en el transcurso de un paciente diabético hipertenso, entonces me ubico en la posibilidad del infarto lacunar. El aterotrombótico y el cardioembólico tienen formas de manifestaciones clínicas similares, donde lo que predomina es la hemiplegia o la hemiparesia, el defecto motor. Predominan las alteraciones de conciencia y predominan las alteraciones en el lenguaje. Entonces, la forma de instalarse es lo que me hace diagnóstico diferencial entre uno y otro. El aterotrombótico lento progresivo, el cardioembólico de forma brusca. La hemorragia subaracnoidea tiene en la clínica la cefalea como lo primordial, que no la tiene ninguna otra, como signo o síntoma duro. Y esta cefalea, que nunca la había experimentado la paciente, se acompaña de signos meningios. Entonces hay rigidez de nuca, que no lo tiene de entrada ninguno de los otros, generalmente. Entonces, la hemorragia subaracnoidea de entrada nunca tiene defecto motor. Ella tiene 3 complicaciones importantes, pero que ocurren después de instalado. Con el decursar de los días vienen esas complicaciones, que son la hidrocefalia, que la diagnostico solo por la tomografía o la resonancia. El resangrado en ese paciente, donde lo tenía ya algo que estabilizado y de momento tiene una alteración de conciencia que no, ¿por qué la tiene? Entonces pienso en un resangrado. O el vasoespasmo cerebral. Y si hay vasoespasmo cerebral, hay isquemia y ahí me genera la hemiplegia. Entonces ahí sí puede, como complicación, la hemorragia subaracnoidea tener hemiplegia. Pero de entrada, dos cosas. Lo pienso en mujer joven. No es que en los hombres no haya hemorragia subaracnoidea, también la hay. Pero frecuente en mujer joven que tenga una cefalea nunca vista, con signos meningios, rigidez de nuca, Kerning y Brusinghi positivo. Y además, en este paciente, si le pudiera, si no tengo el chance, en la hemorragia subaracnoidea, si no tengo el chance de hacer tomografía, yo estoy obligado, y es la única cerebrovascular o vasculocerebral que tiene criterio de punción lumbar.
a esta paciente o a este paciente le voy a hacer punción lumbar y voy a diagnosticar la hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia intraparenquimatosa es aquella que es el cuadro más grave de todos. Se instala de forma súbita en un paciente con una hipertensión de las buenas y viene con alteración de la conciencia, que puede ir desde la somnolencia hasta el coma. Y lo interesante es que esta alteración de la conciencia quema etapas. Sigue sangrando, el hematoma se sigue haciendo más grande y la alteración de la conciencia también. Entonces, hace una hora estaba estuporoso y ya está en coma. Hace una hora estaba somnoliento y ya está nublado o está estuporoso. Entonces, eso pienso enseguida en hemorragia cerebral. Tienen defecto motor, tienen signos del fumador de pipa, hay alteración del ritmo respiratorio con respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, es un paciente que es bastante diferente al resto de los pacientes con la báscula cerebral. Entonces, quería comentarles esto desde el punto de vista clínico, cómo nosotros en una emergencia tenemos que conocer esto para de forma rápida poder activar el código de ictus y poder decir mi paciente tiene un perfil isquémico, un perfil hemorrágico y dentro del isquémico parece ser tal cosa. Ahora sí, ya nos ha llegado el paciente, ya después de estar unas cuantas horas en su casa, del primer nivel para el segundo nivel, del segundo nivel, ahí que nos llegue y tuvo que hacer fila o no sé, en busca de que lo atendieran, todo esto que nosotros conocemos, que nos pasa, no es aquí en Bolivia, eso nos pasa a nosotros en Cuba y les comento, estuve en el 2018 en Brasil y estuve en el primer nivel de atención y tenían un paciente con una básculo cerebral. Llevaba 48 horas porque el hospital de urgencia, que también lo visité, con 8 terapias intensivas, no tenía cama para recibir ese paciente. Entonces, eso nos pasa en todos los contextos, porque son enfermedades que están eh, agarrando lugares cimeros y no logramos controlar hipertensión y diabetes, que son sus dos factores de riesgo fundamentales. El trabajo fuerte en la atención primaria, para evitar que nos lleguen estos casos. Entonces nos llega el paciente y enseguida tenemos que activar y hacer el triaje de nuestro paciente. Y por supuesto, cuando hago el triaje de mi paciente, este paciente lo voy a considerar siempre grave de entrada y voy a verlo en la sala de emergencia. Si tengo la terapia, lo voy a pasar para la terapia y lo voy a ver en un primer momento ahí, hasta definir el diagnóstico que tiene. Por supuesto, no es lo mismo un paciente que nos llegue, que ya comenzó con el cuadro, que sea un ataque transitorio de isquemia, que comenzó porque se le viró la boca y ya la tiene más derechita y yo le empiezo a hacer el interrogatorio y el perfil parece isquémico y parece un ataque transitorio de isquemia, ese no lo voy a pasar para la terapia. Ese lo voy a dejar con código amarillo y posiblemente entonces el micrófono por ahí, Jacqueline, micrófono cerrado, por favor. Jacqueline, tu micrófono. Ya, gracias. Entonces, este paciente que es un ataque transitorio de isquemia, posiblemente no tenga que pasar a la terapia. Ahí yo activo un código amarillo y lo llevo para la sala de observación. Este sería el primer accionar, identificar bien el perfil vascular que tiene mi paciente y solo he hecho diagnósticos diferenciales entre los tipos de enfermedad vasculocerebral. Pero a mí me llega un paciente con estas características y yo pregunto también, ¿se cayó de algún lado? ¿Se dio algún golpe en la cabeza? ¿Todo esto empezó después de una caída? No vaya a ser que sea un trauma craneoencefálico. Y pregunto también si esto es agudo o no, porque si los tumores cerebrales nos dan este cuadro, pero son de forma lenta y progresiva. Y pregunto si es diabético, no vaya a ser que sea una hipoglicemia lo que tiene mi paciente. Pregunto si tiene trastorno psiquiátrico, no vaya a ser que se haya intoxicado. ¿Verdad? Entonces, no solo voy a estar pensando en el perfil vascular, de entrada yo pienso en otros perfiles, pienso en el perfil traumático, en el perfil tumoral, en el perfil tóxico, en el perfil degenerativo, en el perfil metabólico, en el perfil infeccioso. No se me puede olvidar un paciente que me llega así, una meningoencefalitis.
o un acceso cerebral, pero este es lento y progresivo. Es decir, que yo tengo que tener, y aquí insisto yo, por eso siempre insisto en la formación del médico, insisto en el síndrome y en su diagnóstico etiológico. Porque si yo no domino que aquí el síndrome duro es el síndrome hemipléjico y los síndromes neurológicos generalmente los discutimos iguales y las causas son las mismas, la mayor parte de las veces. Síndrome hemipléjico y yo sé cuáles son las 10 cosas que me pueden dar hemiplegia más frecuentes, de qué manera yo voy a enfocar mi paciente. Entonces estamos obligados a tener un diagnóstico etiológico, que es nuestro diagnóstico diferencial, para poder activar uno de estos códigos. Luego tengo que activar, para este grupo de enfermedades hay un código de ictus que tiene 3 criterios importantes. El tiempo de evolución. Si es menor de 9 horas desde el inicio de los síntomas y si ha sido presenciado o desde la última vez que el paciente fue visto bien. Yo tengo que determinar tiempo, porque esto me va a determinar después, que vamos a hablarlo ahorita, conducta. Y yo sé que en la enfermedad vasculocerebral, al haber un fenómeno isquémico o hemorrágico, igual da. Yo siempre hablo mucho del isquémico porque es el 85% de los casos, un 15% los hemorrágicos. Pero los hemorrágicos, cuando yo tengo una hipertensión alta que me rompe el vaso y se forma el hematoma, ocurren 2 cosas. El hematoma que se está formando me está comprimiendo las estructuras vecinas y me da signos y síntomas por compresión y desplazamiento de estructuras de la línea media. Pero me da síntomas también isquémicos porque la sangre que tenía que ir para determinado lugar se está desviando para el hematoma. Entonces me va a dar manifestaciones isquémicas. Y ocurre lo mismo que el infarto cerebral. Segundo criterio para activar el código de ictus es la vida basal. Y a esto se refiere cómo era el paciente previamente, si era independiente o no, y lo que se puede cuantificar con una puntuación de 0 a 2 puntos en la escala de ranking modificada. Y aquí están los criterios estos. Si mi paciente está independiente, si es asintomático, sin incapacidad importante, con incapacidad leve para realizar alguna de las actividades previas, o semi-independiente, da 3 o 4 puntos, o el dependiente por completo, o que lleve a la muerte el paciente. Es decir, que yo voy a también evaluar el grado de dependencia que tiene mi paciente antes y en este momento para establecer diferencia. Y el tercer elemento para activar el código de ictus es la clínica. ¿Cómo me llegó? Si tiene un defecto neurológico focal, mi paciente. Y esto es muy importante. Y el resto de las manifestaciones que acompañan a los defectos neurológicos focales. Entonces, con estos 3 criterios, forma de instalarse, dependencia anterior y ahora, y defecto neurológico, yo digo mi paciente tiene un ictus cerebral y activo el código de ictus. Entonces ya yo he hecho el triaje, he activado el código de ictus y voy a decirle y he pasado a mi paciente para la sala de terapia pensando de que se trate de un infarto cardioembólico o un infarto aterotrombótico, que es lo más frecuente. El lacunar muchas veces también lo manejamos en la observación, porque es un cuadro. ¿Qué diferencia el infarto lacunar del infarto aterotrombótico? Los dos tienen una forma de instalarse lenta y progresiva y clínicamente dan, a pesar de que el lacunar tiene 5 formas de presentarse, son síntomas que se parecen o signos que se parecen mucho al infarto aterotrombótico. Pero a este paciente, generalmente, nunca se me puede olvidar que el lacunar nunca va a tener convulsiones ni nunca va a tener alteración de conciencia. Y esto sí me lo puede hacer un infarto aterotrombótico. Y el resto de la diferencia lo va a dar la tomografía que le vamos a hacer. El infarto lacunar, la imagen hipodensa va a tener menos de 15 milímetros. El infarto aterotrombótico tiene más de 15 milímetros. Entonces, y por eso es que luego lo manejamos en observación y no lo pasamos a la terapia. Pero vamos a imaginar que se trate de un infarto aterotrombótico, cardioembólico o un evento hemorrágico. En el caso de los isquémicos, que es lo que estamos comentando hoy, vamos a canalizar una vena periférica calibre 18. Vamos a solicitar a este paciente la realización de la tomografía para establecer mi diagnóstico definitivo, aunque ya yo tengo un diagnóstico topográfico en mente, una hipótesis, y vamos a canalizar en esa vena y le vamos a poner solución salina fisiológica. Nunca vamos a poner destroza.
La dextrosa es una solución hiposmolar y atraviesa muy fácil, lo sabemos, la barrera hematoencefálica y nos aumenta el edema cerebral. Por tanto, siempre con solución salina fisiológica al 0,9%. Solicitamos el resto de los exámenes. El resto de los exámenes implica a mi paciente, le voy a hacer un hemograma. Tengo que verificar que no hay anemia, porque si hay anemia, la perfusión de oxígeno se va a ver más comprometida aún. Tengo que verificar el hematocrito, porque no quiero que esté más de un 45% porque es hiperviscosidad sanguínea. Tengo que ver el fibrinógeno, porque tampoco quiero que esté más de 120, porque si no, mucha fibrina. Vamos a indicarle a este paciente perfil glicémico, porque quiero descartar que no esté en hipoglicemia ni que esté en hiperglicemia. Voy a indicarle su perfil renal, porque quiero ver cómo está su aclaramiento de creatinina, su tasa de filtrado glomerular. No vaya a ser que sea un paciente, como tiene más de 60 años, que sea un paciente con un deterioro renal y esto me complica aún más la terapéutica luego. Le vamos a indicar un coagulograma a nuestro paciente para ver tiempo de coagulación, tiempo de sangrado, el INR, ¿verdad? Para ver cómo están las plaquetas y descartamos si hay una trombocitopenia y sea la causa del sangrado en caso de que fuera un hemorrágico. A este paciente ya en sala le vamos a hacer su perfil lipídico porque tenemos que diagnosticar que no tenga una hiperlipidemia. En cuerpo de guardia le vamos a hacer un electrocardiograma obligado porque queremos descartar las arritmias, porque sabemos que los cuadros isquémicos embólicos, la fibrilación auricular sobre todo, causa este cuadro. Y nunca, nunca podemos olvidar una radiografía de tórax a todo paciente con enfermedad vasculocerebral. ¿Y por qué? Porque el cáncer de pulmón, su metástasis fundamental es en cerebro. Muchas veces trabajando en la unidad de ictus nos llegaban pacientes con el diagnóstico de un infarto cerebral, no le habían hecho radiografía de tórax y cuando usted comenzaba a hacer el interrogatorio a la familia o al paciente, era un fumador de tantos años de evolución, el cuadro no había sido lento ni progresivo, tenía síntomas respiratorios y ahí tenía el masacote en la placa. Entonces, siempre a todo paciente con una vascular cerebral en cuerpo de guardia le hacemos radiografía de tórax para descartar y estar tranquilo que no tiene un perfil tumoral. Este paciente lo vamos a recostar en cama en decúbito supino a 30 a 45 grados. Evitémosle broncoaspiración a nuestro paciente, sobre todo en esas primeras 24 horas. Vamos a monitorearlo. Hay que ver bien los parámetros vitales de mi paciente. Recuerden que es una injuria aguda y que nuestro sistema, el lóbulo insular, que es otro lobulito que está bien intrínseco en el cerebro, un quinto lóbulo, cuando se altera, nos produce muchas alteraciones hemodinámicas, alteraciones eléctricas. Y no, un paciente nos llega con un electro normal y al segundo día tiene un perfil arritmogénico. Entonces tenemos que pensar en esto también. A este paciente hay que monitorear muy bien la tensión arterial y hay que monitorear muy bien la saturación de oxígeno. Quiero que esté presión arterial. Tema importantísimo. Bueno, vamos a leer el 7 para caer en la presión, que es lo que está debajo. Interconsulta, este paciente, yo lo tengo en la terapia y lo estoy estabilizando, pero yo allí no le voy a hacer nada. Allí lo que voy a estar es llamando rápido a coordinarle una cama en terapia intensiva o en la unidad de ictus, porque es donde tiene que estar. Ahora, fíjense el número 8 lo que dice. Solo debemos tratar las cifras tensionales por encima de 220 con 110 en los isquémicos y 185 con 105 en eventos hemorrágicos. Y yo le pongo entre paréntesis. Calculemos también la tensión arterial media y solo manejamos los isquémicos cuando la TA media está por encima de 130. Y solo manejamos tensión arterial en los hemorrágicos cuando la TA media está por encima de 120. De lo contrario, dejémosle tranquila la presión en esas 24-48 horas. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que la isquemia cerebral ha activado un grupo de neuronas que tenemos a nivel de tronco encefálico en el centro vasomotor del bulbo y él se ha dado cuenta
y ha liberado catecolaminas, y estas catecolaminas buscan su receptor alfa en el músculo liso vascular y están aumentándome la resistencia vascular periférica y me están aumentando la presión arterial, porque yo sé que presión arterial es igual a gasto veces resistencia vascular periférica. Entonces, lo que hay es un mecanismo compensatorio de mi cerebro para que haya un poco de hipertensión y aquellas colaterales que estaban sin trabajar comiencen a trabajar y les perfundan un poco al área de penumbra isquémica y esta área no se me convierte en área de necrosis. Entonces, manejemos muy bien la presión arterial en el ictus cerebral. Drogas de elección, sobre todo el labetalol. Labetalol, que viene en bulbitos de 100 en 20 ml y de 200 en 40. Y aplicamos 10 miligramos endovenoso y solo no lo vamos a utilizar cuando haya contraindicación de beta bloqueadores. Contraindicación, bradicardias extremas, bloqueos auriculoventriculares, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Vamos a tener cuidado con estos pacientes. Como alternativa, una droga de elección en aquellos lugares donde lo tenemos, está el urapidilo, que se pone media ampulita de 50 miligramos. Estos serían los primeros pasos a dar. Si mi paciente es diabético, tengo que controlar la glicemia y solo la voy a tratar cuando es mayor de 155 miligramos decilitro. Y la voy a tratar, por supuesto, con insulina de acción rápida. Vamos a tratar la temperatura. Yo no quiero un paciente ni que esté hipotérmico ni que esté hipertérmico, porque cualquiera de las dos es daño en el centro termorregulador y toda su periferia y por tanto compromete el área de penumbra isquémica. Solo voy a poner una sonda vesical cuando hay alteración de conciencia, que mi paciente no coopera. Cada vez que nosotros ponemos una sonda vesical a un paciente con un ictus cerebral, estamos temblando porque la infección urinaria viene que se mata. Entonces tenemos que evitarla. Si no es necesario, no ponemos sonda. Tratamiento antiagregante plaquetario o anticoagulante, siempre y cuando tengamos un diagnóstico preciso tomográfico del cuadro que tenemos enfrente. Si es un ataque transitorio de isquemia, sí, bien. Es un infarto cerebral aterotrombótico, sí, bien. Un infarto lacunar, sí, bien. Ahora, cuidado con el cardioembólico, porque el cardioembólico, después de pasado 3, 4, 5 días, se puede convertir en hemorrágico, un infarto hemorrágico. Entonces yo tengo que esperar al quinto día, repetir tomografía o resonancia, ver que no hay conversión a un cuadro hemorrágico y entonces comienzo a anticoagular a mi paciente. En mi paciente y en el lugar donde podamos hacerlo, siempre y cuando nos llegue el paciente en las primeras 4 o 5 horas, 4 y media hora, vamos a trombolizar. Y la droga de elección es el activador tisular del plasminógeno recombinante o factor de activador tisular recombinante a dosis de 0,9 miligramos por kilo en el lugar donde se pueda hacer la trombolisis. Otro tipo de paciente sería aquel paciente donde sea necesario, si es un paciente con una hemorragia cerebral, una hemorragia subaracnoidea, muy probable tenga que tener la participación del neurocirujano. Entonces, en dependencia del paciente. Y yo le doy alta a mi paciente después de 48 horas con una evolución muy estable, donde no haya habido progresión de la discapacidad que tenía. Y este paciente de la unidad de ictus, el alta va a ser para la unidad abierta, para sala abierta, pero nunca de una unidad de ictus, una terapia, vamos a dar el alta a domicilio. Se lo vamos a dar para sala abierta. Ahora, hay un grupo de medicamentos que va a depender del protocolo de cada institución. Muchas instituciones utilizan los antioxidantes, utilizan vitamina C, vitamina E. Otras instituciones utilizan los anticonvulsivantes profilácticos. Y entonces le ponen la fenitoína al paciente, el convulsín, el dilantín, se lo ponen profilácticamente cada 8 horas
por si tiene convulsiones. En otros protocolos, si veo que un leucograma, aunque esté sin fiebre mi paciente, un leucograma que esté bien movido, ponemos antibióticos profilácticos, porque estos pacientes se inmunodeprimen. Y como está en unidades cerradas y las unidades cerradas están muchos los gérmenes gram negativos que nos infectan vías urinarias y vías respiratorias sobre todo, entonces muchas veces es conveniente colocar algún antimicrobiano profiláctico cuando yo veo un leucograma que está muy movido. Pero vuelvo y repito, todo va a estar en función del protocolo que tenga la institución. Esto que le he dicho acá son medidas de forma general que todos debiéramos estar utilizar en cualquier contexto. En la decisión en el tratamiento de reperfusión en el ictus isquémico, es importante, yo les decía, el tiempo. De 0 a 4,5 horas, a 4 horas y media, tiene criterio de trombolisis este paciente. Y yo voy a evaluar si tiene ese criterio o no tiene ese criterio. Si tuviese el criterio, voy a hacer la trombolisis. Si hay mejoría clínica, ya lo paso para la unidad de ictus. Ahora, si no tiene criterio de trombolisis, le vamos a interconsultar con el neurólogo o con el neurocirujano y vamos a hacer estudios para definir el caso que vamos a hacer con él y cuál será la terapéutica más apropiada. Esto sucede también, esta interconsulta para hacer estudios de neuroimagen también sucede cuando el paciente tiene más de 4 horas y media o que el inicio, el familiar no me sabe decir, es un inicio incierto, hay dudas. Entonces también ahí lo que hacemos es estudiarlo, vemos dónde está la oclusión del vaso y ahí el neurocirujano decide el tratamiento de neurointervención. En ausencia de mejoría o de oclusión de gran vaso, siempre vamos a estar llevando a mi paciente a la unidad de ictus. Es decir, esto es un algoritmo de forma rápida que nosotros tenemos que ver en función del tiempo. Recuerdan que en el código de ictus el primer criterio estaba el tiempo. Puntos clave que no se nos pueden olvidar. El ictus es una emergencia médica, tiempo dependiente. Hay que actuar rápido. Es fundamental conocer la situación basal, cómo venía, si era dependiente o no era dependiente. Y el tiempo de evolución para la correcta toma de conducta con mi paciente. En pacientes con ictus hay que evitar la dextrosa al 5%. Hay que evitar los sueros glucosados, ya que puede favorecer el edema cerebral, con excepción de aquel paciente que esté en hipoglicemia. En el ictus isquémico, lo que hablamos de la presión arterial. Se debe iniciar tratamiento antihipertensivo si la cifra de tensión arterial supera el 185/110 cuando hay una hemorragia cerebral o está en tratamiento con un anticoagulante o en tratamiento con reperfusión. No se debe administrar tratamiento antiagregante o anticoagulante hasta que yo no tenga bien definido el diagnóstico. Y el ictus isquémico sin criterio de revascularización se puede iniciar la antiagregación 24 horas después, siempre y cuando teniendo presente lo que les comentaba de la conversión del ictus isquémico en hemorrágico, del infarto isquémico hemorrágico en el infarto cardioembólico. Entonces, estos eran los puntos importantes que yo quería un tanto comentar con ustedes, reflexionar con ustedes en relación con el infarto cerebral. Ahora les comento un tantico lo que queremos hacer, que es este programa que les comentaba de aprendizaje clínico en situación de emergencia, y queremos estar manejando 15 enfermedades que son las más frecuentes en una emergencia médica desde el punto de vista clínico. Entonces, en ese sentido es la invitación que le hacemos para incorporarse al programa a partir del sábado 18 para capacitarnos y reflexionar entre todos en relación con estos dilemas. En este programa tenemos previsto evaluar 10 pasos. Estos 10 pasos que son 10 pasos que están relacionados con el método clínico, que ya yo les comentaba al inicio. Este programa incluye 15 encuentros donde vamos a aplicar los 10 pasos estos del método clínico en situación de emergencia. Va a ser online.
Lo tenemos previsto para que sea los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Estamos diseñando una página web para que todo esté escrito también en esa página web para aquellos que no puedan hacerlo en vivo y lo quieran hacer de forma autodidacta, hacerlo también. Vamos a estar aclarando dudas porque vamos a tener un grupo de WhatsApp todo el tiempo aclarando dudas en relación con estos temas de la emergencia desde el punto de vista clínico. Aquellos que se incorporen en los primeros momentos, vamos a estarle dando un ebook que tiene que ver con la crisis del método clínico. Vamos a estarle dando un checklist de cómo hacer esa discusión de caso paso a paso y vamos a estar dándole unas grabaciones de algunas fisiopatologías y casos clínicos importantes que tenemos eh, para aquellos que se inscriban en los primeros momentos. Mañana vamos a estar terminando estos 3 días de charla y vamos a estar comentando sobre otro de los temas importantes de una emergencia, que es el paciente que nos llega en coma. Entonces, en relación con esto era lo que quería comentar con ustedes y ahora sí les dejo para que me comenten cualquier duda o pregunta. Patricia, Paulo, Andrea. O no me entendieron nada o Buenas noches, ¿no? dime, Eh, Patricia. bueno, comentarle que cuando uno está en el área rural y tiene un paciente con ictus, eh, y el viaje a un centro de tercer nivel es tan distante como 8 horas, 12 horas, a veces los familiares deciden por él y ya no quieren enviarlo a ningún lado, solo a la casa. Y a veces, otras veces que se logra enviar, hacer el viaje, el hospital de tercer nivel lo rechaza porque ya no ven la solución. Entonces pasa también esos eventos así, que es lamentable a veces que en los hospitales en los municipios, en el área rural, o sea, el médico enfrenta esa situación de no poder tener el acceso por la distancia, la lejanía. Y entonces, eso también choca, es chocante cuando los pacientes no tan mayores cursan este cuadro y pues, no pueden acceder a una cirugía porque no hay neurocirujano ni neurólogo y tienen que así quedarse así de algún modo, quedarse con las secuelas y ir recuperando espontáneamente porque tampoco hay centros de rehabilitación, o sea, el problema es complejo cuando enfrenta este tipo de situación. Eso, Sí, muy bien, Patricia. comentarios. Tú has dicho algo importante. Se nos está acabando el tiempo y es posible que se caiga la conexión. Tú has dicho algo importante y eso sucede, como yo les decía, cuando había estado en Brasil, sucede donde quiera. Pero aquí el kit de la cuestión está en el trabajo que tenemos que lograr todos los que estamos involucrados en la salud, desde la atención primaria de salud, en el control de la hipertensión y la diabetes. Si nosotros logramos esto, yo hoy comentaba, yo hoy comentaba de médicos recién graduados. Yo recibí 72 embarazadas y yo no podía, era solito médico con 4 enfermeras y yo solo 72 embarazadas. No, era locura para manejar a aquellas embarazadas. Y yo dije, no, ¿qué va? Empecé a trabajar con el riesgo preconcepcional y a los 2 años yo tenía 17 embarazadas nada más. Entonces, así mismo tienen que ser todo el batallón de médicos jóvenes que tenemos. Tienen que verlo de esa manera. Si estoy en la atención primaria, ¿qué hago para controlar al hipertenso y al diabético? Porque yo sé que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío mañana, y a lo mejor no encuentro la cama esa que tú dices, o a lo mejor no encuentro el neurocirujano, o a lo mejor no encuentro la plata para poder operarlo, porque son operaciones sumamente complejas y caras. Y entonces tienes toda la razón en ese sentido. Pero el trabajo lo ganamos en la atención primaria, en la prevención.
Paula, Sí, Andrea, así es. Tiene mucha razón, así es. Paulita y Andrea, ¿algún comentario? Bien, si no hay otra cosa, me agradecerle a ustedes por compartir conmigo y yo con ustedes este ratico y nos vemos mañana a las 8. Tengan buenas noches.